Hola a todos. En este vídeo aprenderéis a hacer un circuito intermitente de 12 voltios. Podrás conectar varios tipos de bombillas. Comenzamos. Bien, comenzamos con el montaje paso a paso. Colocamos los transistores BD139 en la protoboard. En pantalla puedes ver la distribución de los pines del transistor. Conectamos el emisor al negativo. Conectaremos un cable entre el colector y un pin libre de la protoboard. Cogemos los condensadores electrolíticos de 220 microfaradios. Recordar que este tipo de condensadores tienen polaridad, es decir, lo más fácil es identificar la apatía negativa. Fijándonos con atención, vemos que tiene una línea dibujada de color blanco. Esa apatía es el negativo del condensador. La otra apatía es el positivo, que irá conectada al colector del transistor. Cogemos las resistencias de 4,7 kiloohmios. Se conectarán entre el positivo de la protoboard y el negativo de los condensadores. Bien, ahora conectaremos dos puentes. El primero de ellos se conectará entre la base del primer transistor y el negativo del condensador. El segundo irá conectado entre la base del segundo transistor y el negativo del condensador. Mediante esta conexión, conseguimos hacer una etapa de oscilación, será la encargada de generar la intermitencia. Ahora vamos a conectar diferentes bombillas. Empezaremos con las de filamento. Estas de aquí son de 12 voltios y 5 vatios de potencia cada una. Le he soldado unos cables para la prueba. Bien, su conexión es muy sencilla. Uno de los cables de la bombilla se conectará al positivo de la protoboard, y el otro al colector del transistor BD139. Para la conexión de la segunda bombilla se realizará exactamente igual. Bien. Para la prueba, en mi caso utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios y un módulo LM2596. Con él, probaremos el funcionamiento del circuito a diferentes voltajes. Si quieres aprender a utilizar este módulo, pincha en el enlace que aparece en pantalla. Enchufamos la fuente de alimentación a una toma de corriente. Si nos fijamos, el circuito puede funcionar desde los 5 voltios, pero se verá de forma muy apagada. Para verlo en pleno funcionamiento, regularemos el voltaje hasta los 12 voltios, así funcionará correctamente. El funcionamiento de este circuito es básicamente un oscilador de frecuencia, explicado de manera muy sencilla. Consiste en realizar la carga y descarga de los condensadores mediante la saturación de los transistores. Así conseguimos el efecto intermitente en las bombillas. En mi caso he utilizado los transistores BD139, ya que pueden aguantar hasta 1,5 amperios de corriente en el colector, suficientes para poder conectar bombillas de filamento o de diodos LED, de hasta 6 vatios de potencia, sin tener problemas de calentamiento en los transistores.
Un circuito intermitente de potencia muy interesante, diseñado con componentes electrónicos fáciles de utilizar. Os animo a que intentéis realizar el vuestro. Si te gusta este canal, no esperes más, suscríbete, aprende, y disfruta de todo el contenido. Bien, pasemos a ver su funcionamiento con bombillas LED de 12 voltios de 3 vatios de potencia. La conexión se realiza igual. Antes de irme, quiero darles las gracias a todos vosotros, que siguen apoyando el canal día a día con vuestros likes y suscripciones. Entre todos estamos creando una gran comunidad. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.